zonas especiales de desarrollo económico constituyen un instrumento de política de comercio exterior para los países. Sus objetivos: estimular la inversión extranjera, la economía, generar empleo. Las zonas francas se convierten en el escenario adecuado para diversificar las exportaciones. Si la información del canal de YouTube de KL Comunicaciones es de tu interés, no te olvides de suscribirte para que estés al tanto de las nuevas entrevistas para logística resiliente que subí. En este nuevo programa nos acompaña la abogada y asesora en negocios internacionales, Sonsoles García, quien también preside la Comisión de Política de Comercio Exterior e Inversiones de la Cámara de Comercio Internacional. Bienvenida, Sonsoles, a Logística Resiliente. Buenos días, Carla, muchísimas gracias por tenerme. Y bueno, el tema que vamos a hablar el día de hoy creo que es de muchísimo interés, especialmente por el día de júbilo que tenemos con un nuevo presidente. Así que creo que es un tema que lo tocamos en un día preciso. Sonsoles, en Ecuador se promueve el tema de las zonas francas tras la aprobación en 2010 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Partiendo de la coyuntura nacional, Ecuador eligió a un nuevo presidente, a Guillermo Lasso, quien en su plan de trabajo ofreció crear zonas francas de turismo en Manabí y Esmeraldas, en las provincias más afectadas por el terremoto en abril del 2016. Pero ¿cómo hacer realidad este ofrecimiento? ¿Qué cambios debe realizar a la normativa el mandatario electo? Creo que esa pregunta es, digamos, angular para todo lo que puede venir a futuro. El equipo de trabajo de Guillermo Lasso trabajó en conjunto con nosotros una propuesta de ley para dejar de lado las sedes, sacarlos como capítulo del COPSI y tener una ley independiente, una ley que no necesite estar dentro de un cúmulo de cosas, una ley robustecida, una ley que promueve el régimen franco, porque recordemos que en el 2010, cuando se hace el cambio al régimen, del régimen de zonas francas a un régimen de sedes, principalmente fue porque el mandatario de ese momento, el expresidente Correa y todos los ministros que tenían a su cargo pues esta cartera, decidieron que las zonas francas no eran la herramienta necesaria, adecuada para, digamos, promover exportaciones y demás. Entonces, ellos toman la decisión de hacer ese cambio drástico a las sedes. Las sedes, si bien es cierto, no tienen los mismos componentes o características que una zona franca. Y es por eso que en 11 años que tenemos este régimen ya vigente, la única, digamos, sede que tiene una intención de crearse y de tener vida y promoverse es la sede de Pozorja, sede que está en construcción actualmente. Entonces, realmente decir que ¿qué podemos sacar de las sedes de manera muy objetiva y concreta? Yo podría decir que nada. No ha sido un régimen utilizado, ha sido una herramienta que en lugar de incentivar la inversión extranjera directa o las exportaciones, las asustó, las alejó. Y cualquier empresa internacional que tenía intención de crear una sede, cuando tenía que ver los requisitos, cuando tenía que ver cómo se manejaba el régimen en tema normativo, huía. Y lo digo yo de primera mano, que he trabajado con algunas empresas multinacionales con intención en invertir en las sedes y que luego de hacer la revisión jurídica dicen no tiene sentido, no tiene las características importantes que tiene una zona franca y especialmente la característica de la extraterritorialidad. Sonsoles, ¿y esto qué repercusiones ha generado en la productividad del Ecuador y en el comercio internacional? Más que la productividad, porque si bien es cierto, es una herramienta que permite crear cadenas de valor,
que eso no se ha creado en Ecuador durante estos últimos 14 años. Nosotros, en lugar de atraer la inversión extranjera o la inversión local, lo que hemos hecho es ahuyentarla. Esto no ha sido una herramienta primero, no ha sido promovida por el gobierno. Segundo, sus intentos han sido fallidos. Yo lo único que puedo decir de la sede es que un régimen que es totalmente fracasado. Es un régimen obsoleto y es un régimen que se trató de construir algo que no funcionó, porque no quisimos hacer caso a lo que funciona en el resto de países, sino que quisimos construir algo diferente que no funcionó. Entonces, ¿por qué no tomar la fórmula que ha funcionado en el resto de países de Iberoamérica, sino querer crear algo diferente que claramente demostró que no fue la fórmula ganadora? Antes de abordar ejemplos claros en Colombia y República Dominicana, son soles para una mayor comprensión de la audiencia, ¿cómo funcionan las zonas francas? Las zonas francas son espacios, pueden llamarse parques industriales o zonas francas uniempresariales, donde hay un administrador, es decir, hay una empresa que se dedica a hacer un desarrollo inmobiliario para que una empresa operadora, es decir, yo el día de mañana quiero estar dentro de una zona franca, voy, alquilo el espacio y tengo un sinnúmero de incentivos tributarios, arancelarios y demás. Entonces, cabe recalcar que el negocio del administrador, es decir, de la empresa que se encarga de administrar la zona franca, es un negocio inmobiliario. Es decir, ellos hacen una inversión en la infraestructura para arrendarla a las empresas que quieren estar dentro de una zona franca. Y para la empresa que quiere estar dentro de la zona franca, tiene un sinnúmero de incentivos. ¿Por qué? Porque estando dentro de una zona franca, ellos tienen más competitividad, menos costos, porque la zona franca no solamente es un espacio donde nosotros tenemos que verlo como, es un espacio donde no voy a pagar impuestos o donde no voy a pagar tributos. Eso no es la concepción de la zona franca. La zona franca sirve para que yo pueda traer un producto, transformarlo y pueda o exportarlo a otro destino o hacer una exportación local. La exportación local es decir que yo nacionalizo el producto ya terminado, pero ese producto no tuvo que sufrir trámites, no tuvo que sufrir trabas, esa materia prima vino, digamos, virgen, yo pude hacer una transformación a mi antojo y cuando tengo el producto terminado tomo la decisión si el mercado local también lo quiere y también lo necesita y lo nacionalizo. Entonces, las zonas francas no solamente tienen un incentivo tributario, también tienen otros incentivos como precios preferenciales en luz, en agua. Tienen un régimen laboral que se ajusta a sus necesidades. Entonces, tenemos que ver un régimen de zonas francas como una herramienta nueva. En Colombia podemos ver que Zona Franca Bogotá es una ciudad dentro de una ciudad. No solamente hay empresas, no solamente hay organizaciones, hay personas. Entonces, está comprobado que las zonas francas ayudan a tener mano de obra calificada, porque tú tienes institutos, colegios y universidades que toman la zona franca como un espacio interesante para seguir haciendo desarrollos. Entonces, no tenemos que ver a la zona franca únicamente concebida para el desarrollo industrial. Sonsoles, en Ecuador hay 5 sedes, zonas francas calificadas, pero ninguna ha sido desarrollada al 100%. Hace un momento mencionabas la de Porsorja. ¿Esta sería la que mayor avance registra? Bueno, su construcción empezó en enero del 2021. Entonces, ellos están haciendo una gran labor, digamos, de promoción. Pero yo creo que tanto para DP World, que es una empresa que, digamos, internacionalmente tiene este tipo de regímenes en otras partes, tienen mucho conocimiento de cómo manejar el tema de zonas francas, porque recuerdo, la sede es un híbrido. Pero yo digo, ¿el operador realmente está listo? ¿La aduana está realmente lista? ¿El Ministerio de Comercio Exterior está realmente listo para todo lo que se viene? Porque tener una sede o una zona franca
no es simplemente emitir digamos, una autorización y ahí se acaba. Recordemos que es la entrada y salida de mercancías que están bajo un régimen suspensivo de pago de tributos. Entonces, cualquier mal uso de una sede o zona franca puede perjudicar económica, o sea, a las arcas fiscales, por supuesto, porque ya estaría en un tema de contrabando. Entonces, hay que hacerlo muy bien. Y eso es lo que el equipo de Guillermo Lasso ha querido hacer, contactándose, digamos, con nosotros, que somos expertos en este tema, que hemos trabajado con Zona Franca Bogotá y que estamos trabajando con ASFA, es poder dar el mejor régimen al país y lo que necesita en este momento. Ok, según tus cálculos o informes revisados, ¿cuántos empleos dejó de generar Ecuador en los últimos 2 años por la falta de dinamismo y operatividad de estas zonas especiales? Bueno, en teoría se tiene un cálculo aproximado de que las zonas francas, podemos hacer un símil con Colombia. Colombia aproximadamente genera 70.000 empleos directos en sus zonas francas. Digamos que Ecuador podría generar la mitad, 30.000 empleos, ¿ok? Tal vez un poco menos, de manera directa. Lo interesante de las zonas francas es que los empleos no solamente son directos, sino también tenemos empleos indirectos. Y hay un cálculo que hizo ASFA que los empleos indirectos pueden ser de 3 hasta 4 veces. Entonces estamos hablando entre 3 a 4 veces de empleos que se dejaron de generar por unos 30.000 empleos. Estamos hablando que en total se han dejado de generar aproximadamente unos 150.000 empleos en Ecuador. Claro, y tomando en cuenta el estudio de la Asociación de Zonas Francas de las Américas, ASFA, se constató que por cada dólar invertido en una zona franca de Colombia, hace un momento mencionaste a este país, se generan $3 a la economía del país, y así también con República Dominicana, que por cada dólar invertido en esta zona franca se aporta con $5 a la economía. Si aplicamos la misma fórmula en Ecuador, ¿cuántos dólares se generarían si tuviéramos las zonas francas operando al 100%? Bueno, podríamos decir yo, estimando un número, yo calculo que podría ser un número muy parecido al de Colombia, ¿no? Igual tenemos que recordar que nosotros tenemos dólares, no tenemos moneda propia, lo cual hace de cierta manera más atractivo un régimen Más de zona franca. competitivo, podríamos decir más competitivos. Exactamente. Totalmente, porque estaríamos entrando ya con las mismas reglas del juego a otros mercados. Entonces, nosotros vemos que en Panamá se han habilitado más de 5.000, 6.000 hectáreas de zona franca agroindustriales. Es decir, el banano panameño no solamente que ya cuesta menos por estar, digamos, en una zona preferencial en temas de transporte, sino que también con todos los incentivos que tienen con una zona franca agroindustrial. Imagínate lo que puede costar un banano en Panamá. O sea, eso es otro de las propuestas que se están haciendo. No solamente ver a las zonas francas para la industria, sino que también tenemos que verlo para la agroindustria, tenemos que verlo para el sector comercial. Entonces, hoy en día las sedes se consideran simplemente un destino aduanero. Las zonas francas no son un destino aduanero. Las zonas francas son, con sus sinnúmero de características, una herramienta que te ayuda a potenciar. Y cuando hablamos, y esto me parece súper interesante de aportar, cuando hablamos de cadenas globales de valor, estamos hablando de que viene una multinacional como Coca-Cola y que se pone y que decide hacer una zona franca unimpresarial, porque obviamente Coca-Cola no se va a mover de donde están sus instalaciones, no se va a ir a mover a un parque industrial, pero sí puede solicitar una zona franca uniempresarial en el recinto donde está. Y en ese momento comenzamos a ver que la empresa que hace azúcar también hace inversiones porque Coca-Cola comienza a producir más, porque tiene más incentivos. Y también la empresa que hace las botellas de plástico. Y las empresas, entonces ya comenzamos a ver que Coca-Cola no necesita importar el azúcar de Colombia, sino que lo puede conseguir localmente. Ahí estaríamos hablando del encadenamiento productivo, Sonsoles. Encadenamiento productivo y crear cadenas globales de valor, es decir, multinacionales que a sus proveedores comienza a engranarlos
dentro del mismo país. No necesita hacer importaciones de productos terminados, de materia prima para poder seguir produciendo, sino que le da también un incentivo al mismo local para tener mejores estándares, para hacer inversiones, porque eso necesitamos. El empresario local también necesita hacer inversiones para poder ser más competitivo frente a una empresa china, por ejemplo. Las zonas francas en la región generan un promedio aproximadamente 1 millón de empleos. Sí, aproximadamente es 1 millón de empleos directos. Entonces, si estamos ¿En hablando... directos cuántos? ¿En directos cuántos? Indirectos entre 3 y 4 veces más, dependiendo del país, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que tendría una empresa, Sonsoles, al establecerse o a levantar su negocio en las zonas especiales? Bueno, dentro de los incentivos que se están proponiendo está temas de impuesto a la renta, temas arancelarios, también, si ustedes conocen, Ecuador tiene un régimen que se llama el régimen de depósito comercial, que es decir que yo puedo ingresar productos terminados a Ecuador durante 180 días prorrogables y después de ese tiempo yo ya tengo que hacer la nacionalización de la mercancía. Cuando tú puedes tener una zona franca comercial donde tú puedes traer productos terminados y tenerlos sin un límite de tiempo dentro de la zona franca y los vas nacionalizando a medida de que exista demanda por parte de, digamos, del consumidor. No tienes una necesidad. ¿Y por qué lo pongo esto y lo remarco? Lo que pasó en la pandemia fue algo muy fuerte. Teníamos empresas, especialmente automotores, empresas que estaban importando automotores y que los dejaban dentro del régimen de depósito comercial, que una vez que culminó el régimen, las empresas automotrices tenían que hacer la cancelación del 100% de los tributos al comercio exterior en un año donde no estabas vendiendo ni un vehículo, porque toda tu ciudadanía estaba, digamos, aislada. Entonces, el golpe que tuvo el sector automotriz fue enorme porque no había liquidez, no habían ventas. Entonces, ¿cómo mantenías esa rueda con un depósito comercial que no te permitía, digamos, ser flexible ante las necesidades del mercado, especialmente el tema de la pandemia? Entonces, la zona franca sí te permite tener mucha más flexibilidad en temas de tiempos. La firma de un TLC entre Ecuador y Estados Unidos sería una oportunidad para que el país se ubique en el mapa de las naciones que Estados Unidos está buscando para invertir. Sin duda, el acuerdo comercial abriría o no oportunidades para potenciar las sedes en Ecuador. Yo te diría que principalmente hay que entender que hay un concepto que se está utilizando ahora a nivel internacional, que es el reshoring o nearshoring, que es que empresas quieren estar más cerca de sus consumidores. Entonces, empresas que estaban ubicadas en Asia están buscando posicionarse o reposicionarse dentro de países de Sudamérica. Colombia está haciendo un gran labor, digamos, en ese sentido, está haciendo muchas políticas públicas, acaba de lanzar un decreto de zonas francas 4.0, entonces está haciendo un montón de políticas públicas para atracción de inversión extranjera directa. Ecuador actualmente no está dentro del mapa de ningún país en inversión extranjera directa de manera, de prioridad, ¿no? ¿Por qué? Simplemente porque Ecuador es un país que tiene el dólar, tiene la gente la concepción de que producir en Ecuador es muy costoso, no tenemos herramientas como las zonas francas. Entonces, sin duda alguna, un acuerdo con Estados Unidos puede potenciar la zona franca, sí, pero digo, no nos olvidemos que tenemos un EFTA, no olvidemos que tenemos un acuerdo con Reino Unido, con Europa, que España ha sido uno de los principales países de venir a invertir a Ecuador. O sea, grupos españoles invirtiendo en Ecuador hay muchísimos, pero creo que podríamos ser mucho más atractivos teniendo zonas francas, porque y si ustedes hacen una comparación entre lo que es tener una inversión en Colombia y tener una inversión en Ecuador con un régimen de zonas francas, una inversión en Colombia te resulta más competitiva. Tu producto final puede ser más competitivo en mercado local o internacional. El producto ecuatoriano
goza de muchas virtudes en cuestiones de calidad, en certificaciones, pero no necesariamente en temas de competitividad por precios y tecnología. ¿Qué podríamos tomar del modelo Colombia y República Dominicana? Bueno, básicamente este proyecto de ley se trabajó con personas de Colombia, con personas de República Dominicana, con personas de Uruguay, que el modelo de Uruguay es muy curioso. Uruguay tiene solo 10 zonas francas, ¿ya? 10 zonas francas. Pero en esas 10 zonas francas tiene ubicadas como más de 1000 empresas. Y desde esas, digamos, 1000 empresas o 2000 empresas que tiene ubicada, genera más de un 20% de las exportaciones desde esa zona franca. Entonces son números súper interesantes para no pensar que tenemos que tener 140 zonas francas como tiene Colombia para poder ser competitivos. Uruguay tiene 10 y es extremadamente competitivo. Entonces, ¿qué podríamos rescatar de ese tipo de regímenes en estos países? Yo diría que Colombia, con su nuevo esquema 4.0, está siendo mucho más agresivo, está dando incentivos, obviamente aprobados por la OMC, pero incentivos que realmente llegan al bolsillo del empresario y que realmente quieren ellos hacer un cambio dentro de las cadenas globales de valor. Están buscando atraer más inversión. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros buscar. Tenemos que buscar agroindustria, tenemos que buscar turismo, comercio, industria básica. Tenemos que también buscar que tanto las partes educativas, instituciones, academia, también se interesen. Podemos hacer un turismo, se llama turismo médico, que es, ¿por qué no en el espacio que tiene Tababela reservado, que esa sede no ha logrado despegar? Se pone un hospital y logramos hacer que personas retiradas de Estados Unidos tengan reemplazos de cadera o se pongan prótesis. Y claro, no les va a costar lo que les cuesta en un hospital, digamos, fuera de la zona franca. ¿Por qué? Porque van a estar dentro de la zona franca. Entonces la prótesis no cuesta lo que cuesta fuera. Entonces, podríamos nosotros tener tantos tipos de... ¿Y qué se podría hacer en las otras zonas francas que no han sido explotadas al 100%? Acabas de mencionar un claro ejemplo con Tababela. Y en las otras, ¿qué áreas podríamos poner a funcionar? Yo creo que más que decir que podríamos hacer en esas otras sedes que ya están aprobadas, yo creo que esto tiene que, primero que nada, salir de, digamos, tiene que ser una propuesta privada, porque si lo dejamos al mano del público, una zona franca, creo que no podría ser administrada de la forma en que tiene que ser administrada. Las zonas francas, para que puedan ser administradas de manera correcta, que no exista un tema de contrabando, que no haya comercio ilícito, es muy importante tener un sistema de trazabilidad. ¿El gobierno tendrá la capacidad económica para adquirir un sistema de trazabilidad tecnológico? No lo sé. No sé tampoco si el gobierno tendrá la capacidad económica para hacer inversiones digamos, en bodegas inteligentes. Son todas esas cosas que un privado sí va a hacer la inversión, porque como dije al principio, esto es un negocio inmobiliario. Entonces, si el día de mañana viene una farmacéutica y me dice, yo necesito hacer un depósito, necesito hacer una bodega dentro de tu zona franca, solamente para tener mis medicinas, y obviamente lo primero que yo voy a hacer como administrador de una zona franca es saber qué va a necesitar con tecnología de punta, tecnología que no me va a costar nacionalizar, me va a costar, claro, el tema de los fletes, me va a costar la maquinaria, pero no me va a costar la nacionalización. Entonces yo ya me vuelvo más competitivo como zona franca a hacer un depósito cualquiera, ¿no? Y la idea es poder ofrecer siempre temas con tecnología de punta para que se vea que hay un tema de trazabilidad y un tema mucho más competitivo. Promover el emprendimiento, desarrollo regional e innovación constante a través de las zonas francas es el reto del nuevo gobierno. Agradecemos a la especialista en negocios internacionales, Sonsoles García, por compartir su análisis y recomendaciones.
Muchísimas gracias, Carla, y a todos los que están viendo el día de hoy. Realmente es un tema sumamente interesante y es algo necesario. Esperamos que el nuevo gobierno haga todo lo necesario para que las zonas francas sean una realidad, sean una herramienta que posicione a Ecuador dentro de los países para la inversión extranjera directa. Así que muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Suscríbete a nuestro canal. Hasta una próxima entrega de Logística Resiliente.